Saludos, somos internos de pregrado de la Universidad de los Andes Venezuela, Extensión Barinas, y hoy hablaremos sobre la peritonitis, su concepto, clasificación y fisiopatología. La peritonitis constituye una de las urgencias más importantes en el área de cirugía general y es un gran reto al que el médico se enfrenta por ser una enfermedad potencialmente mortal. Es por ello que es de relevancia conocer esta patología para así tratarla adecuadamente y disminuir la tasa de mortalidad en nuestros pacientes. Entrando en materia, definimos la peritonitis como la inflamación de la cavidad peritoneal que involucra las superficies del peritoneo parietal y visceral, y también como un proceso inflamatorio general o localizado de la membrana peritoneal secundario a irritación química, invasión bacteriana, necrosis local o contusión directa. La peritonitis se puede clasificar de las siguientes maneras, según su extensión, su agente causal, su origen o su evolución. Según su extensión pueden ser localizadas o focalizadas o generalizadas, difusas o propagantes. Las localizadas son aquellas que se localizan en un determinado espacio y abarcan solo un cuadrante de la cavidad abdominal, y las generalizadas abarcan más de un cuadrante de la cavidad abdominal. Según su agente causal pueden ser sépticas o asépticas. Las sépticas son aquellas donde hay presencia de microorganismos en la cavidad peritoneal. Los más comunes son los bacilos gram negativos como el Escherichia coli y anaerobios como el Bacteroides fragilis. Las asépticas se deben a la irritación del peritoneo por causa no bacteriana. Pueden ser por introducción a la cavidad peritoneal de ciertos líquidos o preparaciones químicas con fines terapéuticos, donde tenemos ejemplos como el polvo de guantes, talcos o almidón, o por el escape hacia el peritoneo de sangre, bilis, quimo, jugo gástrico o jugo pancreático. Según su origen, también las podemos dividir en primarias, secundarias o terciarias. Las primarias son peritonitis de causa abdominal no aparente, son monobacterianas y provienen de un foco a distancia. Las secundarias, al contrario, son de causa intraabdominal, ya sea por patologías infecciosas, obstructivas, perforativas o neoplásicas. Son polibacterianas y la apendicitis es su principal ejemplo. Las terciarias son infecciones persistentes posteriores a terapias aparentemente adecuadas. Según su evolución, pueden ser agudas o crónicas, donde las agudas son secundarias normalmente y las crónicas son aquellas donde el peritoneo siempre se encuentra inflamado. En aquellos pacientes donde tienen patologías crónicas como peritonitis tuberculosa o pacientes dializados, entre otros. Pasemos ahora a hablar acerca de la fisiopatología de la peritonitis. Esta puede ser de comienzo súbito o gradual, pero cuando las bacterias patógenas comienzan a multiplicarse en la cavidad peritoneal, se tiene el siguiente patrón de respuesta, el cual consta de dos fases o dos respuestas, una respuesta primaria y una respuesta secundaria. Comenzaremos hablando de la respuesta primaria, que inicia con la inflamación de la membrana peritoneal, la cual responde a la presencia de líquido ajeno a la cavidad peritoneal, ya sea sangre, pus, líquido intestinal, bilis o sustancias irritantes. El peritoneo se torna hiperémico y hay dilatación de vasos, lo que me aumenta la diapédesis y el paso de electrolitos, proteínas y depósitos de albúmina en la membrana peritoneal. Llegan los neutrófilos y me produce un edema en las células mesoteliales, lo que me produce un engrosamiento de la membrana peritoneal, producto del edema de estas células, que se puede apreciar radiográficamente. Finalmente, se produce un exudado con fibrina que aísla el proceso en forma primaria y produce adherencias entre las asas intestinales para tratar de localizar el proceso, como se puede observar en la imagen. Si el proceso persiste, tendremos también una respuesta a nivel intestinal. Ante esta injuria se produce una parálisis intestinal, disminuye el peristaltismo en el intestino adyacente al proceso inflamatorio. Hay dilatación de gas y líquido que me produce un hilo dinámico y en el paciente desaparecen los ruidos hidroaéreos y aparece la distensión abdominal. Si el proceso persiste, llegamos a una tercera respuesta que sería la hipovolemia, que se produce por trasudado y secuestro de grandes cantidades de líquidos. Aumenta la osmolaridad dentro de la luz intestinal y hay paso o extravasación de líquido del espacio intracelular al espacio extracelular.
Esto me lleva a una reducción del volumen intravascular, una formación de un tercer espacio y consecuentemente deshidratación. Esto entonces me va a llevar a que se activen las respuestas reguladoras o compensadoras como la secreción de la hormona antidiurética y aldosterona reteniendo sodio y eliminando potasio. Si la respuesta primaria no se trata a tiempo, progresará entonces una respuesta secundaria donde encontraremos fallas a diferentes niveles del organismo por manejo tardío. Tendremos entonces una respuesta cardíaca, una respuesta respiratoria, una respuesta renal, respuesta metabólica y respuesta endocrina. Consecuencia de la afectación masiva de órganos y sistemas por este proceso, hay una respuesta cardíaca donde hay disminución del retorno venoso y la presión venosa central. Esto por el secuestro de grandes cantidades de líquidos, lo que me produce una disminución del gasto cardíaco y puede existir daño al miocardio y alteración de la contractibilidad cardíaca. En el ámbito respiratorio, el paciente se encontrará hiperventilando con disminución de la oxigenación, por lo tanto, este se encontrará hipoxémico. A nivel renal, hay una disminución de la tasa de filtración glomerular por disminución del gasto cardíaco por secuestro y también se produce una acidosis por falla de la eliminación de los catabolitos. Al mismo tiempo, hay una afectación a nivel metabólico donde se altera el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. El metabolismo cambia de aerobio a anaerobio y hay un aumento del ácido láctico, produciéndose entonces una acidosis metabólica. Tendremos también una respuesta a nivel endocrino, que todo esto conjuntamente, donde observaremos al paciente pálido, sudoroso y taquicárdico. Todo esto conllevará a un estado de shock o falla a nivel de la perfusión tisular que, de no ser tratado a tiempo, desencadenará finalmente el cese de todas las funciones vitales del paciente, es decir, la muerte. Finalizamos recalcando nuevamente la importancia de conocer la fisiopatología de esta enfermedad para así tratarla a tiempo y adecuadamente con el fin de preservar la vida de nuestros pacientes. Nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.